el riesgo, ¿verdad?, de no compartir la visión de nuestro Dios, del por qué es que sale, de dónde nace la traición de Judas, ¿verdad? Y muchos hombres que en la Biblia vemos que son como un ejemplo del por qué no compartieron la visión de nuestro Dios, y eso, hermano, provocó en ellos que les fuese mal en su vida. Todos aquellos que conocen la misericordia de Dios, que han visto la gloria de Dios, pero no llegan a comprender verdaderamente el propósito de Dios en sus vidas, tienden a perderse, tienden a equivocarse. Y sucede en este tiempo que mucha gente, cuando no ponen su mirada en el Señor Jesús, se defraudan. ¿Y por qué es que se defraudan? Porque en su corazón y en su mente no perciben la visión de Dios, sino que ven las cosas de Dios según su conveniencia, o la ven según su apariencia, o según la comprenden, pero no llegan a entender la voluntad de Dios. El caso más grande de la Biblia en el Nuevo Testamento es Judas Iscariote. Judas fue uno de los 12 a los cuales el Señor Jesús eligió para que anduviesen junto con él. Vio la gloria de Dios, vio muchos milagros, pero no solamente eso, Dios lo tomó en cuenta para ser parte de los que administraban las ofrendas que se recogían en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Pero había un problema en Judas, y el problema era que no compartía la visión de Jesús. Eso era todo. Y cuando nos sucede eso, amados hermanos, estamos en riesgo de que nos pase lo mismo que a Judas. Hay muchas ocasiones donde dan indicios, hermanos, de que este hombre no visionaba las mismas cosas de Dios, no entendía lo que Dios quería, no entendía cuál era el plan de Dios con nuestro Señor Jesucristo, y por eso, hermanos, se equivocaba de continuo. Por eso muchas veces cometía errores, por eso muchas veces, e incluso hasta ustedes, lo que acabamos de leer, fue capaz de vender a Jesús por unas cuantas monedas, ¿verdad? Y sabe que así al día de hoy mucha gente cambia a Jesús por cosas materiales. Muchos cambian a Jesús, hermano, por un trabajo. Otros lo cambian por el placer del pecado. Otros lo cambian, hermano, por el placer mundano. ¿Por qué razón sucede eso? Porque no tienen clara la visión. Y la visión es seguir al Maestro. Y cuando seguimos al Maestro, el Maestro nos guía. Y cuando nos guía el Maestro, amamos lo que el Maestro ama. Vamos hacia donde Él nos llama y queremos lo que Él quiere. Y esa es la visión que debe de tener el cristiano. ¿Cuántos cristianos habemos aquí por fe? Somos hijos de Dios. Entonces, nuestro Maestro, ¿quién es? Nuestro máximo líder es nuestro Señor Jesucristo. Y a Él tenemos que seguir. Y lo que Él quiere vamos a querer nosotros. Y a donde Él quiera llevarnos, allí vamos a ir. Y aunque hayan pruebas y aunque hayan dificultades, allí vamos a mantenernos. Mas sin embargo, hermanos, si no tenemos la visión de seguir a Jesús, nos va a pasar lo mismo que a Judas. Por favor, vamos al texto bíblico de esta mañana, a uno de los que vamos a meditar, en donde dice el capítulo 22 de San Lucas, ¿verdad? Dice lo siguiente, versículo 1. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle. ¿Qué querían estos hombres? ¿Cuál era la visión de ellos? Matarlo. Entonces, la visión de los escribas no era la misma de Jesús. Ahora, ¿quién era Judas? Judas era un discípulo del Señor Jesús, y esto nos deja una enseñanza. Amados hermanos, hay un mundo, un sistema que está en contra de la voluntad de Dios. Si no tenemos cuidado y tratamos de tener comunión con ese sistema mundano, que puede ser la religión, que puede ser el mismo mundo en sí, hermano, el pecado, o puede ser, hermano, gente que no ame lo que Dios ama, nos puede distraer del propósito divino. Judas tuvo un problema. ¿Cuál era su problema? Que se llevaba con los que no veían lo que Dios veía. Los escribas y fariseos eran unas religiones de los tiempos de Jesús que querían hacer lo que ellos querían conforme a su voluntad,
Ellos decían amar a Dios, ellos decían amar la ley, pero sabe que ninguna de estas cosas que ellos decían hacían. Pero ¿cuál era el problema? El problema era que ellos tenían sus bases en cosas terrenales. Más que una religión, se habían convertido en partidos políticos. Lógicamente, cuando Jesús viene hablando del amor y mostrando misericordia, a ellos les pareció extraño. Entonces eso empezó, hermanos, a querer en ellos como crear una enemistad entre ellos y Jesús. Pero el problema, ¿cuál es? La visión. Es diferente. Vea lo que dice: estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle. ¿Por qué querían matar a Jesús? Porque no compartían lo mismo que ellos creían. Pero hay un problema, que en medio de ellos había uno que había estado con Jesús. Léalo conmigo, versículo 2. Buscaban cómo matarle porque temían al pueblo. 3. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de... Aleluya. Qué duro, ¿verdad, iglesia? Qué duro que una persona que conozca el Evangelio, qué duro que una persona a la cual Dios le ha entregado, hermano, ha confiado, Dios ha confiado en ellos, le traicione. ¿Por qué? Porque en su corazón no existe el deseo de Dios. Porque quieren que Dios se compagine a la idea de ellos y no ellos compaginarse a la idea de Dios, que son dos cosas diferentes. Una cosa es que yo quiera a Dios como yo lo quiero, como yo pienso, y una cosa es que yo acepte la voluntad de Dios y acepte lo que Él quiere. Y eso es lo que le pasó a Judas. Judas quiso, hermano, estar con Jesús, pero a su manera. Y no es así. Judas vio milagros. Inclusive, aunque la Biblia no lo describe claramente, pero sí estuvo en la resurrección de ¿cómo se llama? De Lázaro. Judas vio resurrección. Posiblemente vio la resurrección de aquel que llevaban, hermano, a enterrar al hijo de la viuda de Naín. La vio. ¿Qué pudo haber provocado, hermano, que viendo eso se apartara de la visión de Dios? ¿Sabe cuál fue? Él nunca comprendió la visión de Dios. Él nunca entendió lo que Dios quería. Nunca se rindió a Él. Él andaba con Jesús, pero no compartía lo mismo. Él comía con Él, pero en su corazón, hermano, pensaba cosas terrenales. Y cuando nosotros damos espacio a las cosas terrenales, a las cosas, hermanos, que no le agradan a Dios, es posible estamos dándole entrada ¿a quién? Al mismo Satanás. Es posible nuestra mente está llena de pensamientos que no son de Dios. Esos pensamientos, ¿qué son, hermanos? Una puerta para que entre el enemigo. Y eso es lo que dejó abierto Judas. Por eso dice claramente en el versículo 3. Y entró Satanás en Judas. Y ya dijimos que Judas, ¿quién era, hermano? Uno de los 12. No lo decimos nosotros, sino que la Biblia lo describe. 4. Cuando ya, hermano, nosotros hemos abierto una puerta, hemos dado oportunidad a que el enemigo entre por pensamiento, por sentimiento, y eso es peligroso. ¿Por qué? Porque posiblemente, hermano, vaya a implantar él su propósito. Y al imponer Satanás su propósito en nosotros, lógicamente, ¿verdad? Jesús dijo estas palabras: el que no es conmigo es contra mí. O sea, solo existen dos opciones: o soy o no soy. No se puede estar en dos decisiones, no se puede. Entonces, cuando Judas dice que Satanás entró en él, ¿por qué razón entró en él? ¿Por qué? Porque, hermano, en su corazón no había una rendición completa a Dios. Él no se había rendido, él andaba con él, como mucha gente, hermano, en el día de hoy. Mucha gente, hermano, dice estar con Dios. Bueno, usted va y invita a su vecino y le dice: no, si Diosito es lindo. No, si viera cómo me ha hecho milagros. O familiares, usted les habla de Dios: ay, qué bueno, que no sé qué, que no sé cuándo.
pero dentro de su corazón todavía no se han rendido. Lo dicen con sus labios, pero no hay verdaderamente una rendición en su corazón. Tienen el mismo caso de Judas. Cuando él ha abierto la puerta, Satanás llegó y le puso otra visión. Y cuando eso sucede, hermano, cambiamos la visión de Dios por la nuestra. Y posiblemente en la nuestra no esté la voluntad de Dios. Continúe, versículo 4. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo, ¿qué dice? Se lo entregaría. La pregunta es, ¿por qué? Ahí está la respuesta en el versículo 5. Ellos se alegraron y que dicen, y convinieron en qué. ¿Cuál fue el problema? Lo material. Judas, hermano, quería que Jesús se levantase inmediatamente como rey y que destruyese a todos sus enemigos. Pero cuando él no vio eso, se frustró. Y dijo, bueno, ¿y cuándo se va a levantar como rey y a poner todo en orden? No, hombre, esto verdaderamente no está bien. Y adentro de su corazón, hermano, empezó a maquinar cosas que eran del enemigo. Y por eso va y se los entregó. Y más si le iban a dar dinero. ¿En qué puso su mirada en ese momento? En el dinero. ¿En qué había puesto su mirada antes Judas en todo ello? Bueno, hay una ocasión en donde dice la palabra de Dios cuando aquella mujer quiebra un perfume y juega los pies del Señor. Dice que Judas en su corazón dijo, ¡qué desperdicio! ¿Sabe usted qué dice la Biblia de eso? ¿Pero por qué? Porque la visión de él no es la misma de Jesús. ¿A dónde estaba la mirada? En lo terrenal. Cuando el hombre pone su mirada en las cosas de esta tierra y se enfrasca en ella, su visión no está en el Señor. Su visión está aquí nomás, como le pasó a Judas. Vea lo que continúa, versículo 5. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Y qué duro, hermano. Si estos hombres eran enemigos de Dios. Cuando usted y yo compartimos visión con el mundo, peligroso, es un peligro. Porque ellos le van a invitar a ir en contra de la voluntad de Dios. Porque la visión de ellos no es la misma. El mundo va en contra de la voluntad de Dios. Los amigos, si no se congregan, los vecinos, aún lo mismo, oiga, ponga atención en esto, los mismos familiares, si no creen lo que la palabra de Dios dice, están en contra de la voluntad de Dios. Aunque sea su mamá, aunque sea su papá, aunque sea su cónyuge, pero si no ama la voluntad de Dios, está en contra de ellos. Vea lo que dice. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Y mire, qué peligroso. ¿Cómo dice el versículo 6? Y él, ¿qué dice? Se comprometió. La palabra comprometer es compromiso. Yo mejor le invito en esta mañana, mis amados hermanos, o Dios nos invita a todos, a que si vamos a tener un compromiso, lo tengamos con Él. Mejor comprometámonos con Dios, hermano. Demos ese paso de fe, de entregarle nuestra vida a Dios y que sea Dios dirigiéndola. Porque de lo contrario, nos vamos a comprometer con el mundo. Si nosotros cerramos la iglesia todos los días que se hace culto y decimos, hermano, ya no abramos la iglesia, en ese lapso de tiempo que veníamos a adorar a Dios, algún otro compromiso vamos a agarrar. Usted va a decir, no, yo mejor me quedo en casa. Sí, mejor me quedo viendo tele. Ya agarró otro compromiso. Y ese compromiso muchas veces está en contra de la voluntad de Dios. No, mejor voy a ir a la cancha. Ya está en otro compromiso. O sea, hay un compromiso. Entonces tiene que haber una decisión. Y en esa decisión, hermano, lo mejor es que decidamos por seguir a nuestro Señor Jesucristo y su voluntad. Cuando esto sucede, hermano, ya Judas se acercaba a Jesús ¿con qué propósito? ¿Con qué visión? Con la visión de los demás. Ahí dice, se comprometió. Continúe. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad. ¿Para qué? Bueno, cuando iba con Jesús, ¿qué andaba buscando? Aquí no, aquí hay mucha gente. Amén, hermano.
Iba allá el Señor a hacer algún milagro, a ver a alguien necesitado, pero Judas no andaba en eso. Judas andaba ya en otra cosa. Andaba en otra visión, ¿o no, hermano? La oportunidad que buscaba era la de él. Usted y yo, amada iglesia, mejor comprometámonos con el Señor. Porque los hombres no comparten la visión de Dios. Mire, hay una ocasión en donde aparecen estos mismos hombres, donde se muestra que no tenían la misma visión. Por favor, busque. Atrás de San Lucas va a encontrar el Evangelio según San Marcos. San Marcos, si no me equivoco, en el versículo 'San Marcos, les dije, estoy buscando en Lucas, lo dije. Gloria a Dios. Capítulo 12, versículo 38. Vea, ¿por qué era que odiaban a Jesús? No compartían la misma visión. Capítulo 12, versículo 38 de Lucas. ¿Lo tenemos? Dice así: y les decía en su doctrina, guardaos de quién, de los escribas. ¿Qué les gusta a ellos? Que gustan de andar con largas ropas y llaman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, pero tienen un problema. ¿Qué dice el versículo 40? Que devoran las casas de las viudas. ¿En qué andaban estos hombres? En la carne. Amén, hermano. ¿Qué visión tenían ellos? Cosas terrenales. Ahora se veían bien bonitos, se vestían de manga larga, se ponían corbata, pero en su corazón, hermano, era otra visión. Y de eso nosotros debemos de cuidar. Lo vuelve a repetir, versículo 38, ¿lo tenemos? Y les decían en su doctrina, guardaos de los escribas que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán ¿qué? Eso era lo que no les gustaba, que Jesús les decía sus problemas. Amados hermanos, pónganme atención a esto. Muchos, incluyamos todos, de nosotros quisiéramos que la Biblia dijera lo que nosotros queremos o lo que nos gusta. Pero muchas veces, hermano, a causa de la verdad de nuestro Dios, muchas veces vamos a caer mal. Pero es necesario hablarla, es necesario decirla. ¿Por qué, hermano? Miren, nosotros como cristianos no estamos para quedar bien con el mundo, para que el mundo nos aplauda. No, cuidadito, sí. Nosotros creemos, hermano, que el mundo nos va a aplaudir, entonces nosotros estaríamos buscando quedar bien con el mundo. Y si nosotros queremos quedar bien con el mundo, tenemos que abandonar la visión de nuestro Señor Jesucristo. Jesús no cuadró en el mundo. El mundo aborreció. Él dijo, el mundo me aborrece. ¿Por qué? Porque les digo la verdad. ¿Y qué estaba haciendo con los escribas? Diciéndoles la verdad. Mucha gente dice, mire hermano, ¿por qué las iglesias cristianas no se llenan? Es que mire hermano, mucha gente quiere que aquí se le dé el aval a muchas cosas que la Biblia no lo da. Entonces eso a la gente no le gusta. Nosotros no estamos para agradar al mundo. Nosotros no estamos para llenar la silla, nosotros estamos para predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero como el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo contiene algo que es la verdad, y muchas veces esa verdad ofende, eso ocasiona, hermano, que la gente no siga la visión de Dios. Amén.
Pero el hecho de que usted, hermano, pero mire, yo veo que los evangélicos son pocos. Hay otras iglesias que mire cómo se llenan. Pero la pregunta es, ¿estarán en la visión del Señor Jesús? ¿O estarán en la visión de los demás? Esto les gustaba, hermano, que le dijeran, ay, va, no sé quién. Les gustaba sentar, llamar la atención. Pero dijo Dios, estos hombres no hacen la voluntad mía. Y por eso lo aborrecí. Por eso, mis amados hermanos, usted y yo somos llamados a guardarnos ¿de qué, hermano? De la levadura de los fariseos, de las cosas mundanas. Vea, que tanto, hermano, que andaban cerca de Jesús, pero no para querer estar con él. Ahí mismo, capítulo 12, versículo 18. ¿Lo tenemos? Me avisan cuando lo tengamos. Capítulo 12 de San Marcos, versículo 18. ¿Lo tenemos? Oiga lo que dice. Entonces vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo, Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos, el primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia, y el segundo se casó con ella y murió y tampoco dejó descendencia, y el tercero de la misma manera, y así los 7 no dejaron descendencia, y después de todos murió también la mujer. 23. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Dice en el primer versículo que leímos que ellos no creían en la resurrección, ¿o no? Así dice, vuelvo a leer conmigo en el versículo 18. Entonces vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay. Vaya, Jesús habló de la resurrección, ¿sí o no? Vaya, y estos le preguntan de algo que ellos no creen, que era demostrar que no tenían su misma visión, que querían nada más. No, que el mundo así es. Y mire, hermano, ¿y saben qué están pensando ellos? En cosas carnales. Porque le dicen, cuando resucite, pobrecita esta mujer, ¿cómo va a ser? ¿Y a quién le va a corresponder? No creían en primer lugar en la resurrección. Y si creían en la resurrección, la creían a su manera. ¿Por qué? Porque ellos estaban pensando que allá, cuando se resucitasen, estaban pensando que iban a ser como en el mundo. Pero vea la respuesta del Señor Jesús. Versículo 24. Entonces respondiendo Jesús les dijo, no erréis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios, porque cuando resuciten de los muertos, ¿qué dice iglesia? Ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. ¿Qué estaban pensando estos hombres en la resurrección? ¿Lo mismo que Jesús o según ellos? Según ellos. En la resurrección, ¿qué estaban pensando ellos? Que iban a volver ¿a qué? Al pecado, a las cosas, a los placeres terrenales. ¿En qué están pensando ellos, hermanos? En cosas de esta tierra. Por eso les digo, cuidadito. Porque la visión mundana, la visión del hombre, la visión terrenal, hermanos, no es la misma visión de Dios. Ellos estaban pensando que al resucitarse iban a volver a comer, iban a volver a casarse, iban a volver a tener hijos. ¿En qué estaban pensando? Que al resucitar iban a resucitar en este cuerpo terrenal. Pero Dios no hablaba de eso. Jesús les dice claramente, hijo, ustedes ignoran las Escrituras, les invito a que las escudriñen, les dice, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como ¿qué? Como ángeles. ¿Qué les está diciendo? Es otra vida. En donde no hay pecado, en donde no hay placeres terrenales, en donde no necesitan de estas cosas. Pero ellos lo ignoraban porque no creían. Entonces, algo sencillo, atrás, por favor, San Marcos, capítulo 9. Capítulo 9 de San Marcos, siempre, perdón. San Marcos, capítulo 9. Cuidadito, hermanos, con no tener la misma visión, ¿verdad?, de Dios.
En el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 9, versículo del 38 en adelante, se muestra cómo algunos ya habían adquirido la fe en nuestro Señor Jesucristo, habían oído del Evangelio, ya lo habían creído y lo andaban predicando y hasta andaban haciendo milagros en el nombre del Señor Jesús. Pero en los discípulos no había todavía esa comprensión. Y sucedía, hermano, que cuando ellos veían a otros que no habían andado con ellos, pero que predicaban como Jesús les decía, a ellos les pareció extraño. Vea lo que dice el versículo 38, ¿lo tenemos? Lea. Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a unos que en tu nombre echaban fuera demonios, pero él no nos sigue, y se lo prohibimos porque no nos seguía. Los discípulos le están diciendo al Señor Jesús: vimos a unos que andaban echando fuera demonios, Señor, en tu nombre. Así lo dice claramente, ¿verdad? En tu nombre echaban fuera demonios. La pregunta es, ¿por qué lo hacían? Porque ya habían visto, habían oído que Jesús echaba los demonios. Pero vea lo que sucede, 39. Pero Jesús dijo: no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. ¿Para qué les está diciendo? Si lo están haciendo en mi nombre, no pueden hablar mal de mí. Entonces, ¿qué les está diciendo Jesús? Estos son igual que nosotros. En el 40 se los afirma: porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. ¿Qué les está diciendo el Señor? Estos son con nosotros. En otra versión dice en San Lucas: el que no es contra mí, el que es conmigo, no es contra mí, pero el que no está conmigo, entonces está en contra de mí. Mis amados hermanos, solo existen dos visiones entonces, ¿verdad? La que es con el Señor Jesucristo y la que es en contra de Él. Nosotros debemos de estar en la visión del Señor Jesús. Nosotros debemos de estar en lo que Dios quiere. Nosotros debemos de vivir la vida que a Dios le agrada. Esa es la visión que debemos amar. Eso es lo que Dios desea de nosotros. ¿Por qué razón? En el tiempo antiguo, hermano, hubo un hombre que tenía la visión de Dios, pero que también su siervo tenía una visión terrenal. Y al no entender la visión de Dios, se confunde el hombre. El hombre ama lo suyo. El hombre corre por lo suyo y hasta muere por lo suyo, sin importar la voluntad de Dios. Vaya ahora al Antiguo Testamento, por favor. En el libro de los Reyes encontramos un caso similar. Vamos a buscar el segundo libro de los Reyes, si no me equivoco. En el capítulo 5 encontramos un hombre de Dios que se llamaba Eliseo. Lo tenemos, capítulo 5 de segundo libro de los Reyes. Amén. Avancemos en el versículo 15 en adelante. Segundo libro de los Reyes, capítulo 5, versículo 5, dice así: y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo: te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas,
porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocaustos ni ofrecerá sacrificios a otros dioses, sino a Jehová. Le explico esto en la historia de Israel en este libro de los Reyes. Sucedía, hermano, que estaba un hombre llamado Eliseo. Eliseo era un profeta de Dios usado en aquel tiempo. Y llegó este hombre que se llamaba Naamán, que estaba lleno de lepra. Y le dijo a Eliseo que orara por él, ¿verdad? Para que se sanara de la lepra. Eliseo no quiere, no ora por él, sino solo le dice: si tú quieres ser sano, ve al Jordán y sumérgete allí y serás sano. El hombre al principio no quiso, pero después él se da cuenta que va a ser sano de la lepra, va y se sumerge en el Jordán y se da cuenta que al salir del Jordán sale sano. Él, en agradecimiento, va y le dice a Eliseo: te voy a dar algo porque has hecho algo en mi vida. Le quería pagar, en pocas palabras, ¿verdad? Entonces, ¿qué le dice Eliseo en el versículo que acabamos de leer, en el 15? Ahí estamos, ¿verdad? Y volvió al varón de Dios y a toda su compañía y se puso delante de él y dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. ¿Qué quiere hacer Naamán con Eliseo? ¿Le quiere pagar? Amén, hermano. Pero como él está en la visión de Dios, ¿verdad? Él sabe que quien ha hecho la obra es Dios. Él le dice: no, Dios me guarde de recibir algo de ti. Le dice en el versículo 16: mas dijo: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa. Pero ¿qué pasó, hermano? Él no quiso. Pero Eliseo tenía un siervo. Un siervo en aquel tiempo era como el criado del profeta, que si necesitaba algo, algún mandado, alguna cosa, venía Eliseo y llamaba al siervo: Babelia. Entonces, este siervo había visto cómo Dios había usado a Eliseo. ¿Estamos de acuerdo en esto, hermano? Pero no compartía la visión de Eliseo. Ya lo vamos a ver, avance un poquito. Versículo 19. Y él le dijo: ve en paz. Se fue pues y caminó como media legua de tierra. 20. Entonces Giezi, ¿quién era Giezi? El criado, ¿verdad? Entonces Giezi, el criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí: he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. La pregunta: hay muchas veces que la gente hasta usa el nombre de Dios para justificar su deseo, para ir en pos de lo que ellos quieran, pues. ¿Por qué razón? Porque en el corazón de Giezi dijo: mi siervo, mi patrón, tan bonito lo que le estaba dando Naamán, le estorbó. ¿Qué quiso decir? Lo incomodó. ¿Y qué cree usted que era eso? Que en el corazón de Giezi había otra visión. No tenía la misma visión del profeta Eliseo, ¿o no? Entonces dice el versículo 21: y siguió Giezi a Naamán, y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo: ¿va todo bien? Y él dijo: bien, mi señor. Mi señor me envía a decirte: he aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. ¿Qué está pidiendo este hombre? ¿Por qué se moría este hombre? Por lo material. ¿Cuál era su visión? Lo material. Continúa, versículo 23. Dijo Naamán: te ruego que tomes 2 talentos. Y le insistió, y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos, y lo puso todo a cuestas a 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. Y así que llegó a un lugar secreto, él lo tomó de mano de ellos y lo guardó. Mire, hermano, Naamán no está en lo incorrecto en cuanto él está creyendo que es Eliseo que lo mandó. Por eso él
dice, no, no lo cargues tú, que lo carguen mis criados, ¿verdad? Le mandan a los criados, pero ya cuando Giezi ve que ya no lo ve Naamán y cree que ya no lo va a ver Eliseo, le dice, no hombre, aquí déjenlo, en un lugar secreto, dice. Las visiones del mundo muchas veces se esconden. Y dice, hermano, no hombre, aquí déjenlo. ¿Por qué cree usted que está haciendo eso? Porque en su visión no estaba que Eliseo lo descubriera. Porque en su visión también había una mentira. No es mentira lo que se inventó, que dijo que 2 hijos de los profetas habían llegado a Eliseo y le dijeron que necesitaban algo, entonces él lo manda, mira, decirle a Naamán que me dé lo que me iba a dar. Eso es una mentira. ¿Y qué es eso? La visión del hombre. En la visión del hombre no está Dios. En la visión mía muchas veces, hermano, está solo lo que quiere, en lo que pienso o lo que mi corazón quiere. Y muchas veces eso no agrada a Dios. Debo de estar en la visión de Dios. Vale. El problema es el que sigue. Cuando yo sigo mi visión y consumo mi visión y dejo a un lado la visión, el problema está que viene Dios con su propósito y siempre se va a cumplir aunque yo no lo quiera. Y como yo no estoy en la visión de Dios, es donde me veo frustrado. ¿Por qué, hermano? Porque vienen consecuencias a mi vida por no seguir la visión de Dios. Lo que le pasó a este hombre. Continúe, versículo 22. 23. Dijo Naamán, te ruego que tomes 2 talentos y, bueno, ya lo leímos eso, ¿verdad? 24. Y así que llegó a un lugar secreto, él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen. 25. Y él entró y se puso delante de su señor Eliseo. Y Eliseo le dijo, ¿de dónde viene Giezi? Y le dijo, tu siervo. ¿Qué está haciendo ahí Giezi, hermano? ¿Qué está haciendo? Mintiendo. ¿Por qué miente el hombre? Porque no está en la visión de Dios. Amén, hermano. El peligro de no estar en la visión de Dios también me convierte en un ¿qué? Mentiroso. Ya no solo me convierte en un traidor. ¿A cuántos Dios de nosotros nos está hablando en esta mañana? Cuidadito, hermano, por no compartir la visión de Dios. Vayamos terminando, versículo 25, perdón. Y él entró y dice el 26, él entonces dijo, en el 25, y él entró y se puso delante de su señor, y Eliseo le dijo, ¿de dónde viene Giezi? Y él dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. 26. Él entonces le dijo, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. ¿Qué está haciendo Giezi? ¿Qué está haciendo Eliseo? Descubriéndole la visión. Y en la visión de Giezi no estaba la voluntad de Dios. ¿Y qué le pasó? Miren qué duro, hermano, versículo 26. Él entonces le dijo, 27, por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió delante de él, como dice, hermano. ¿Cuál fue el problema? La visión. El hombre muchas veces no ve la visión de Dios, hermano. Y como no ve la visión de Dios, ve la visión. Yo quiero esto, yo voy aquí, aunque mi mamá se oponga, aunque mi abuelita me diga, yo quiero esto. Está en la visión de ellos, vean, su corazón obstinado, haciendo lo que quieren. Miren, hermano, el problema va a ser después. Se van a llenar de lepra. Y cuando ya hay lepra, ¡ay, no quisiéramos ser nosotros! ¿O no, hermanos? ¿Qué le pasó al pobrecito Giezi, hermano? Se llenó de lepra. ¿Por qué? Por un vestido nuevo, por unos lingotes de plata o de oro, ¿verdad? Porque dijo, muy aburrido mi profeta, ¿verdad? El señor Eliseo, un hombre muy aburrido, lo hubiera agarrado, hombre. Mire, estoy seguro de que sí. Giezi le dice a Eliseo, Señor, ¿puedo ir yo? Y si Eliseo le dice sí, no se llena de lepra. Pero ¿cuál fue el problema? La visión. Amén, hermano. Y en la visión, no, aquí no cabe Eliseo. Pero eso,